Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da muchísimo buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues en esta fecha que acaba de pasar el bicentenario de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y con ella la consumación de la independencia nacional. Acabamos de ver en, pues en la televisión, porque pues hubo muy poco público, a la gran representación que se hizo en el Zócalo, a la que yo espero que ustedes hayan visto, porque fue realmente muy espectacular y una recreación muy exacta de lo que pasó el 27 de septiembre de 1821. Ese día que algunos testigos de la época dieron por llamar el día más feliz de la patria. Y creo que si leemos las crónicas, que es lo que vamos a hacer un poco hoy aquí, pues consideramos que ese día sí fue para muchos un día muy feliz y un día en que pues todo el mundo salió a la calle, festejó, vitoreó Iturbide, y no solo fue ese día, sino siguieron los dos días siguientes. Ya saben que aquí para la fiesta nos pintamos solos. Sabemos también bien que el problema con Iturbide después pues fue enemistarse con el Congreso y bueno, inclusive en algún momento cancela el Congreso, total, hasta que finalmente tuvo que abdicar al rango o al puesto de emperador, que pues de alguna manera él mismo se había adjudicado. Entonces, pero no nos vamos a detener ahorita en la cuestión meramente política de lo que pasó después, sino en el día, en los días los días previos y en el día 27 de septiembre. De verdad, les recomiendo que si no vieron la representación que hubo en el Zócalo el día 27, lo vean diferido. Está en redes y lo pueden ver. La representación comienza, claro, con un recuento, porque de eso no nos podemos olvidar, de la lucha por la independencia, porque justo este 27 de septiembre se cumplieron 200 años de la culminación de un proceso. A nosotros no se nos puede olvidar jamás que ese proceso, incluso a Iturbide no se le olvidó, lo menciona, comenzó 11 años atrás con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo que buscó, aunque muchos ahorita lo niegan y que Hidalgo no buscaba la independencia, no, por supuesto que Hidalgo buscaba la independencia. Hidalgo luchó por la independencia, continuó Morelos y continuaron otros muchos hasta que la lucha culmina con Guerrero, cuando precisamente lo va a buscar Iturbide. En principio lo quiso aniquilar, pero pues no pudo, hasta que decide entablar conversaciones con él a partir de febrero de 1821. Y Guerrero decide unirse con él siempre y cuando el propio Iturbide reconozca la independencia. Es muy importante, porque no se nos puede olvidar que, pues si bien tuvieron formas distintas de luchar y tenían en algunos casos o en muchos puntos de vista diferentes, Guerrero solamente aceptó unirse con Iturbide al momento en que Iturbide aceptara la independencia nacional. Entonces, todas las negociaciones que se dieron previos al plan de Iguala o de las tres garantías tuvieron que ver con esto. Es decir, Guerrero le dijo: yo no acepto un armisticio, yo no acepto, digamos, no, mejor no has dicho que un armisticio, una rendición, no acepto el declararme culpable y el aceptar un perdón. Eso sería para mí denigrante. Yo me uno con usted siempre y cuando usted, señor Iturbide, reconozca la independencia. Ese era el punto. Entonces, una vez logrado ese punto, pues Iturbide y Guerrero van a firmar el plan de Iguala, del que hablaremos en un ratito cuando veamos algunas imágenes. Entonces, nos regresamos, bueno, más bien dicho, nos vamos a la última batalla por la independencia que se dio en el Valle de México. Hubo otra en Durango, también por esas fechas, pero esa batalla por la independencia va a ser muy importante porque se da aquí, digamos, realmente en un lugar bastante cercano a la capital. Recuerden que la capital pues la formaba solamente lo que ahora es el centro histórico, y no podemos decir que era todo lo que ahora se llama Ciudad de México. Por supuesto que no, era solamente el centro, lo que hoy ocupa en buena medida la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, esta acción militar que se da en Azcapotzalco el 23 de agosto de 1821, esto va
pues ya a facilitar, no, perdón, la batalla se dio el 19 de agosto. La última acción de armas, incluso yo los invito el día que vayan a Azcapotzalco, que vean en el atrio de la hoy Catedral de Azcapotzalco, una placa muy grande que dice: en este atrio tuvo lugar la última acción de armas en la Guerra de Independencia Nacional, efectuada el 19 de agosto de 1821. Entonces, es importante pues retomar el hilo a partir de ahí, porque esto fue ya, digamos, 19 de agosto y el 27 de septiembre entre Iturbide. Ya con esta última batalla, pues prácticamente se tienen, mejor dicho, abiertas las puertas de la Ciudad de México. Iturbide va a tener una campaña larga durante todo ese año de 21, en la que después de unirse con Guerrero y formar el ejército trigarante, pues va a tener diversas acciones de reconocimiento de su ejército y de su persona, como el gran libertador, como el que logró la unión de las diversas fuerzas, y esto le proporciona a la gente un júbilo indescriptible que ya iremos viendo. Entonces, es interesante ver lo que dice qué fue lo que sucedió en esa batalla. Es interesante porque aquí las tropas independentistas de Bustamante y Quintanar se enfrentan a las del general Concha. Este general Concha, Manuel Concha, como suele suceder en otras ocasiones y en otras acciones de guerra, a lo largo de la historia, y por eso lo dije en presente, suele suceder. Muchas veces el vencido, que es el que tiene, digamos, o cree tener los reflectores, se hace pasar por vencedor. En este caso, Concha dice que se da un parte militar, en donde prácticamente da a entender que ellos ganaron y que esa batalla de Azcapotzalco fue una batalla digna de enumerarse entre las ventajosas que se han dado en este reino, desde que los perturbadores de la tranquilidad han querido alterarla con frívolos pretextos opuestos a la paz que se disfrutaba. Eso dice el parte militar. O sea, Concha se hace pasar por ganador, lo cual es desmentido inmediatamente por José Joaquín Fernández de Lizardi, aquel que se distinguió muchísimos años, mucho tiempo, como el gran opositor, el gran escritor que por expresar sus ideas fue encarcelado varias veces y al que se le conoce como el pensador mexicano. Este Fernández de Lizardi fue un gran hombre que creo que merece estar más en la imagen y en la visión de este país, porque Fernández de Lizardi, insisto, fue un hombre que ejerció la libertad de expresión y por esa razón fue varias veces encarcelado. Su obra máxima, bueno, más conocida, la del Periquillo Sarmiento, es muy interesante porque hace ver a la sociedad de la época, y también tiene otro muy conocido que se llama La Quijotita y su prima, que habla de la educación de las mujeres al finalizar la época colonial, la época virreinal. Pero dice Lizardi, en una publicación que se hizo al día siguiente, en una gaceta que se publicó en Tepozotlán, en el Estado de México, y dice: al no haber visto yo mismo el parte oficial que dio el don Anastasio Bustamante al señor don Luis Quintanar, primer jefe de la retaguardia del ejército, al no haber contado los heridos nuestros y al no haber hablado de esta acción con varios oficiales amigos míos, no me hubieran disgustado tanto las equivocaciones o falsedades en que abunda el parte que dio al señor Novella. ¿Quién era Novella? No sé si se dice novela, pero yo creo que no, creo que sí es Novella, el coronel Manuel de la Concha. Novella era el jefe militar que estaba en la Ciudad de México. El virrey ya se había retirado porque ya venía el otro, que era el virrey O'Donoghue. Pero este señor Novella era el que estaba, pues como que se dio por nombrado virrey, era el encargado, digamos, del puesto en lo que llegaba el siguiente. Entonces, a él es el que le va a tocar pues abandonar la ciudad, dejar libre la plaza ya en el momento en que se firma un armisticio con las tropas realistas. Pero aquí dice otra vez falsedades y equivocaciones, en que abunda el parte que dio al señor Novella el coronel don Manuel de la Concha. Pero
Pero pues en el campo de Tacuba se puede decir lo que se quiera. En el nuestro, ¿por qué no se ha de poder decir la verdad tal como ella es? Nadie ignora que entre nosotros, desde el señor general hasta el último soldado, saben, dice Fernández de Lizardi, que pelean por hacer su patria independiente. Aquí no hay levas era aquello de levantar a toda la gente, pues, por donde pasaban los ejércitos, recogían a jóvenes, a medianamente viejos, y se los llevaban a formar parte del ejército, aunque fueran sin ninguna voluntad, sin ningún interés. Y eso también es otra práctica que han hecho diferentes ejércitos a lo largo de la historia. ¿O qué hicieron? Ahorita ya eso ya no se hace. Diferentes ejércitos a lo largo de la historia de este país. Y repito, aquí no hay levas, indultos, garitas ni premios de 100 pesos para los que del gobierno se pasen a nosotros. Tampoco se permite el pillaje, el saqueo ni la insubordinación. Es decir, aquí no se ofrecen premios si se pasan para acá. Tampoco hay pillaje, el saqueo ni la insubordinación. Sin embargo, sobran soldados valientes, buenos y decididos, cuando el triste gobierno, a pesar de todas sus diligencias, no solo no puede aumentar su débil fuerza, pero ni contener su diaria deserción. Se sabe por noticias fidedignas que su pérdida pasa de 500 hombres entre muertos, heridos, prisioneros y extraviados, habiéndose notado una escandalosa deserción, fruto seguro del temor que les infundieron nuestras valientes armas. Nuestra pérdida total entre muertos, heridos, contusos y extraviados consistía, cuando se dio parte, en 152 hombres, pero los contusos, o sea, los que tenían golpes o heridas, han sido sanados, y de los extraviados se han presentado muchos, con que se ve bien claro que el señor Concha sufrió una pérdida muy terrible en la misma acción en que le pareció que había salido victorioso. Ya se ve que esta, su desgracia, no puede atribuirse a otra cosa sino a la injusticia de la causa que defiende, y si es por esto, seguramente ha de perder cuantas acciones diera. Entonces, esta ya se convierte en una situación halagadora por completo para las tropas insurgentes. Las tropas ya, digamos, en este momento trigarantes, porque ya Iturbide y Guerrero ya habían formado este ejército, ya habían dado a conocer, repito, el plan de las 3 garantías, ya tenían la bandera trigarante, que por cierto, ondeó en el Zócalo en la semana pasada, no, esta semana, fue el 27, el martes, ¿no? El martes fue 27. A ver, déjenme checar si fue el martes, porque, o el lunes fue 27, entonces, ese lunes ondeó en el Zócalo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, la bandera trigarante. Entonces, este triunfo de Azcapotzalco, pues ya le dio, y por aquí menciona Fernández de Lizardi los campos de Tacuba. Sí, porque, o si ustedes ven un plano de la actual Ciudad de México, así llamada, pues, están muy cerca Azcapotzalco y Tacuba, entonces, pues, el campo militar se desarrollaba en todo ese gran espacio, ¿no? Entonces, ya con esto, pues, se facilitaba, pero no se nos olvide que todavía la capital estaba tomada por los españoles. Entonces, de verdad poco es lo que pueda decirse de la astucia de Iturbide para lograr su entrada triunfal y haber concitado a su favor a fuerzas muy diversas, como aquí a toda la élite de la Ciudad de México, que pues representaba a gran parte del país, porque acuérdense que mucha gente que había hecho sus fortunas al interior de las provincias de la Nueva España, pues también tenía aquí sus casas y sus palacios, la famosa ciudad de los palacios de México en el siglo XVIII. Entonces, ya a partir de diversas reuniones, juntas, se habían logrado conformar, o se había logrado que este grupo de la élite criolla lo apoyara aquí en la Ciudad de México, pero también pues ya había logrado la unión de Iturbide, y en este trecho entre que se une con Iturbide y da septiembre, bueno, finales de agosto, principios de septiembre, del que estamos hablando, pues ya había logrado también
pactar con O'Donoghue, que fue el último virrey nombrado. Ella se llamaba entonces jefe político por los cambios que había habido en la Constitución allá en España. Esto ya había logrado también que O'Donoghue reconociera la independencia a partir de la firma de los tratados de Córdoba. O sea, Iturbide lo pesca antes de llegar muy lejos, o sea, muy lejos de la capital, y logra convencerlo. O sea, yo hablo por eso de esta astucia de Iturbide, porque pues, Iturbide había sido un realista, alguien que había atacado ferozmente a los insurgentes. Entonces, en un principio, él era criollo, nacido en Valladolid y Morelia, y había atacado muy duramente a Morelos. Había sido un militar incluso tremendo, ¿no? O sea, sanguinario. Pero después, a partir de estas alianzas que hace ya en esta última etapa de la guerra, hay que reconocer también que aunque Guerrero hubiera podido resistir mucho más tiempo, pues tampoco estaba en una etapa de mucha fuerza. Él podría haber resistido allá en las montañas del actual estado de Guerrero, pero no tenía fuerzas más que para resistir, no para ganar esa guerra. Incluso las primeras escaramuzas, bueno, los primeros enfrentamientos que se dan entre Iturbide y Guerrero, pues las gana Guerrero. Entonces también por eso Iturbide busca la manera de pactar con él, porque no pudo acabarlo. Entonces, este encumbramiento de Iturbide, pues se había dado gracias a esta astucia, a esta genialidad política que había desarrollado Iturbide para unirse con estas dos figuras tan distintas, por un lado con Guerrero y por otro lado con O'Donoghue. Entonces, fueron estos dos jefes, ya Iturbide y O'Donoghue, quienes el 13 de septiembre se van a reunir en la hacienda de La Patera, cuyo casco sobrevive, creo que convertido algo así como en espacio para fiestas o algo así, colindante con Azcapotzalco, que está actualmente en la alcaldía, si no me equivoco, Gustavo Amadero, que allí se reunieron este 13 de septiembre Iturbide y O'Donoghue con Pedro Francisco Novella, como ya les dije, que se había hecho cargo de jefe político después de la salida del virrey Apodaca. Hasta allá también llegó la representación del Ayuntamiento de México para ser testigo de esta memorable acción, donde se decide, prácticamente después se van a estar haciendo ya se van a estar, mejor dicho, afinando todos los detalles, pero ahí se decide la entrega de la plaza para proceder a la entrada del ejército. Es interesante que en las actas de Cabildo queda constancia de cómo el Cabildo de la Ciudad de México, es decir, el Ayuntamiento de México, cómo fueron hacia aquel rumbo. Y dice, habiendo embarcado sus respectivos coches, salimos en forma por las calles del Reloj, hoy Argentina, hasta tomar en la villa de Guadalupe el camino a la hacienda de La Patera, a la que llegamos a las 11:30. Hay que decir que habían salido a las 9. Entonces, y eso que en aquel tiempo no había tráfico, pero los caminos pues eran, pues, caminos de tierra, pues. En algunos había empedrado, entonces pues tampoco se podía correr. Entonces, en estos carritos de caballos y tal, por eso se refiere a coches. Por eso hoy día le llamamos coche al automóvil, pero en realidad el nombre de coche existe desde hace mucho, cuando menos en el lenguaje aquí mexicano, digamos, a partir de que había coches, pero de caballos. Entonces, como resultado de esta reunión, y en menos de un mes después de que el general Concha fuera derrotado en Azcapotzalco, a pesar de haber reportado una victoria y desacreditar los ideales independentistas, a Novella no le quedó más remedio que aceptar la total derrota de las tropas realistas y su nula posibilidad de mantenerse en el cargo. Entonces, reconoce el mismo Novella O'Donoghue como nuevo jefe político y solo pidió algunos días más para entregar el mando y arreglar asuntos pendientes. Estos días que pidió pues eran días de armisticio, o sea, la Ciudad de México ya estaba sitiada, pero pues le dieron oportunidad, de organizarse para poder evacuar la plaza, ¿no? Entonces, el ayuntamiento en ese tiempo se dio a hacer los preparativos para comenzar, para la entrada del ejército trigarante. Entonces, es interesantísimo leer las actas de Cabildo, porque allí empieza a verse, porque
pues se resguardan en el archivo de la Ciudad de México. Yo les recomiendo a todos los que les interese esta época, porque siempre se habla de los grandes procesos, de los grandes momentos, de la entrada, pero yo he visto muy poco en estos últimos días en que tanto se ha hablado de la entrada del ejército trigarante. He visto muy poco acerca de estos detalles así pequeñitos, de los que se hablan en las actas, o sea, que son detalles que nos dan a entender las situaciones que se daban al interior de este cuerpo del ayuntamiento, ¿no? Y resulta que ellos el 22 de septiembre, 22, acuérdense que esto es 5 días antes de la entrada del trigarante, acuérdense que entró el 27. Entonces, estaban buscando dinero. Casualmente, la patria que iba a comenzar a formarse estaba bastante pobre, porque empiezan a pedir dinero entre sus miembros, que consiguieran un préstamo de 30 o 40 mil pesos. Estoy leyendo porque, y acuérdense que yo generalmente me leo, pero es un dato específico, una cita del acta de Cabildo del 22 de septiembre, que proporcionaron un préstamo de 30 a 40 mil pesos, o parte de ellos, con la responsabilidad de los fondos de la nobilísima ciudad. O sea, la ciudad se ponía como garante, es decir, el ayuntamiento, pero en realidad, pues si no tenían dinero para las fiestas, pues tampoco tendrían mucha garantía. Pero al día siguiente hubo quien afirmó, y otra vez cito, no haber conseguido la cantidad que se le encargó, a pesar de las exquisitas diligencias que ha expresado en su solicitud. Porque un individuo, hablaba un miembro del ayuntamiento, un individuo que le dio esperanzas de poder conseguir de otro, aquí estoy, de otro, 18 o 19 mil pesos, hoy le comentó haber variado de opinión. Es decir, ni prestados consiguieron la cantidad que se les había solicitado. Y repito, así de pobre estaba la futura patria. Algo debieron haber conseguido, aunque en las actas se quejaban de no tener un peso, que decidieron hacer un acto triunfal en la esquina de Santa Brígida y San Francisco, es decir, la esquina que hoy forman. Santa Brígida sería el eje central y San Francisco Madero. Allí estaría el arco que en la representación del lunes pasado, allá en el Zócalo, se hizo realmente con una exactitud muy interesante. Hay muchos grabados de ese momento y se reconstruyó el arco, que realmente valió la pena ese trabajo. Y no solo consiguieron para eso, para hacer el arco, sino que además hicieron una llave que le entregaron, una llave de oro que le ofrecieron, a haber estado solo bañada de oro, pero bueno, una llave que le ofrecieron a Iturbide. Y después también dieron una mesa, o sea, una comida, después del Te Deum que se ofreció en la catedral, y todavía en la tarde otro refresco que le llamaban así, como otro momento pues de consumir algún alimento, de refrescarse, tal cual así le llamaban. El acta del Cabildo Metropolitano, levantada ese día, o sea, el día 27 de septiembre, da cuenta clara, con lujo de detalle, del barroquismo desarrollado en aquella ceremonia pública, en donde el palacio, entonces imperial y hoy nacional, comenzó a ser el mejor sitio para lucir el poder recién conseguido. Es interesante porque se habla mucho de que Iturbide vivió en la casa que hoy se conoce precisamente como la Casa de Iturbide, el Palacio Iturbide, en la calle de Madero, que eran las casas, si no me equivoco, de Moncada, que era el conde de Jaragdeberri. Pero cuando llega Iturbide y cuando realmente se hace la entrada triunfal, ¿a dónde se dirige Iturbide? Pues evidentemente al palacio, porque ya se había abandonado la ciudad, ya este señor Novella había salido con las diferentes tropas. Primero salieron las castas, es decir, los grupos de negros, de africanos y tal, que formaron parte, extrañamente, pero sí, de esas tropas españolas, y ya después sale el grueso de la oficialidad, digamos, del ejército, para dejar libre la entrada para el ejército trigarante. Entonces, que por supuesto comandaba Iturbide. Siendo las 10 de la mañana, hora en que su excelencia entraba, le estoy leyendo ya el acta de Cabildo de
justamente en la que hace la crónica de la entrada a la capital. Siendo las 10 de la mañana, hora en que su excelencia entraba ya a la capital, salió el cabildo de esta sala y tomando los coches, o sea, cómo iban a caminar, eso es algo muy característico de esta élite novohispana que formaba también el ayuntamiento. O sea, había mucha gente ya, pero ellos se abren paso con sus coches para llegar. Intentaban llegar hasta el arco de Santa Brígida y Plateros, o sea, perdón, Santa Brígida y San Francisco. Vean cómo los nombres de las calles todos estaban pues haciendo referencia a los inmuebles, a los edificios religiosos que se encontraban en esas calles. Santa Brígida fue derrumbada tristemente en los años 30 del siglo XX, cuando se amplió San Juan de Letrán, que hoy se conoce como Eje Central, y estaría en la acera de enfrente de la Latino, un poco más hacia el sur. Y allí ya no existe, pero era no solamente el templo, sino el convento, y le daba nombre a ese tramo de la calle. Entonces, dice, salió el cabildo de esta sala y tomando los coches nos dirigimos por la Plaza de la Constitución a coger por el frente de la iglesia catedral, o sea, dieron la vuelta así, porque están saliendo del ayuntamiento, es decir, el edificio donde hoy despacha la jefa de gobierno. Hay dos edificios del gobierno de la ciudad, en la Plaza Mayor, en el Zócalo, enfrente de Catedral, pero el cabildo sigue estando abierto para quien lo quiera visitar. Está en el primer piso del ayuntamiento, que es el edificio antiguo, Palacio del Ayuntamiento, que es el que está entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Entonces, cuando ellos salen, lejos de salir así hacia la izquierda para luego tomar lo que hoy se conoce como la calle de Madero, le dieron la vuelta para pasar enfrente de la catedral. Por el frente de la Santa Iglesia Catedral, la carrera por la calle de Plateros, es decir, cuando se habla de la carrera en el siglo XIX, se refiere al camino, a la ruta. La carrera por la calle de Plateros hasta la de San Francisco, porque la misma calle que hoy se llama Madero, desde el Zócalo hasta el Eje Central, en aquel tiempo tenía dos nombres. Primero se llamaba Plateros, porque allí, pues, evidentemente, es muy lógico eso, pues, porque ahí estaban los que vendían plata, y después San Francisco, porque esas calles ya más cerca del eje estaban dominadas por el convento de San Francisco, del que hoy solo sobrevive el templo y una capillita anexa. Todo lo demás desapareció, pero era el convento más grande de la Ciudad de México. Entonces, dice allí, para tomar por la carrera de la calle de Plateros hasta la de San Francisco, en donde, no pudiendo entrar los coches, o sea, ya había tanta gente que ya sus cochecitos ya no podían pasar, no pudiendo entrar los coches al punto en donde se fijó el arco triunfal, por hallarse allí la tropa que venía de vanguardia y estar el excelentísimo señor Iturbide en la calle anterior, nos salimos de los coches haciéndolos regresar, ya a pie, o sea, lo tienen que dejar expresado. Era, yo creo que para ellos así como, no denigrante, pero pues sí, algo que no se veía bien que caminaran. Ellos estaban acostumbrados a siempre moverse en coche, ¿no? Entonces, ya no pudiendo entrar los coches, por ayer seguimos, ya a pie, caminamos hasta encontrar a corta distancia a su excelencia. Acuérdense que siempre que se refieren a su excelencia, se refieren a Iturbide, que ya había pasado el arco, quien, aunque venía a caballo a la cabeza del ejército, echó pie a tierra, luego que se presentó el excelentísimo ayuntamiento, cuyo presidente pasó en sus manos una llave de oro que conducían los maceros en una fuente de plata, manifestándole a su excelencia la satisfacción y gozo inexplicable con que el público de esta capital y el ayuntamiento que lo representaba depositaba en tan digno jefe su defensa y seguridad y las llaves de sus huertas, por donde, como redentor incomparable, es que aquí, de veras, tengo aquí separadas unas gacetas, espero que no me haya corrido mucho tiempo para podérselas leer, porque gacetas, es decir, los periódicos, en donde hacen la descripción. Yo no sé de dónde sacaban los redactores de aquella época tal cantidad de elogios para Iturbide. Por eso es importantísimo recordar esto, porque fueron elogio tras elogio. A mí me faltarían palabras para poder demostrar este júbilo, pero pues la gente estaba muy contenta porque ya
Iturbide estaba entrando, ¿no? Entonces dice, manifestándole a su excelencia la satisfacción y el gozo inexplicable con que el público de esta capital y el ayuntamiento que lo representaba depositaba en tan digno jefe su defensa y seguridad, y las llaves de sus huertas, por donde como redentor incomparable y sin igual le había traído su milagrosa y suspirada libertad, y había de conservarle siempre abierta la entrada de sus sucesivas felicidades y franquicias. Y habiendo su excelencia contestado que veía con mucho aprecio y gratitud unos sentimientos tan propios del pueblo mexicano, que constituía la capital de este feliz imperio, y que aquella llave solo podría servir para cerrar las puertas de la arbitrariedad y el despotismo, a cuyo efecto el primer jefe del ejército trigarante le entregaba al excelentísimo ayuntamiento. Es decir, Iturbide le regresa las llaves al ayuntamiento para que con ella cierre la puerta a la... aquí dice otra vez, espérenme, dice que podría ser, cierre la puerta de la arbitrariedad y el despotismo. Entonces, le regresó la llave para que sirviera para cerrar. No volviera a ver arbitrariedad y despotismo. Pues la verdad, creo que la cerró bastante mal, porque el propio Iturbide pues, se volvió un déspota y eso le costó no solo el cargo, sino la vida. Volvió a montar, después de eso, después de regresarle la llave, volvió a montar a caballo en la unión de los señores diputados para acompañarlo del mismo modo, y regresamos por la propia carrera a pie. O sea, ya se sumaron a todo ese grupo que venía, que eran miles, 14,000 dicen unos, 16,000 dicen otros, pero que marchó ese día. Es que no me explico, en aquella ciudad tan pequeña, lo que significó ver desfilar esa cantidad de gente. Entonces, regresamos por la propia carrera a pie, trayendo a la cabeza a su excelencia hasta la esquina del portal de Mercaderes. Se sigue llamando Mercaderes, y sería el portal que está entre hoy Madero y 16 de septiembre. Es que me pierdo, perdónenme. Hasta el portal de Mercaderes, por donde partimos a la de esas casas consistoriales, o sea, estas casas, o sea, de Mercaderes se fueron de nuevo al ayuntamiento. ¿En qué tomaron dirección a Palacio? A Palacio Nacional, bueno, entonces imperial, y antes virreinal. Entrando por la puerta principal, a cuyo pie de la escalera se hallaba la excelentísima Diputación Provincial, que hecho correspondiente cumplido con su excelencia, incorporándose a la cabeza del excelentísimo ayuntamiento y tomando el excelentísimo señor Iturbide a la suya, subimos hasta el salón, en cuya puerta se hallaba el excelentísimo señor O'Donoghue, en espera de su excelencia, que fue conducido ahí en brazos del concurso, es decir, en brazos de toda la gente que lo aplaudía y lo acompañaba, con los más festivos vivas, aclamaciones y regocijos del público, que desde su vista comenzaron a recorrer por todas las calles a su tránsito. Fueron regadas de flores, que desde los balcones y azoteas le arrojaban vítores repetidos las señoras y toda clase de espectadores, a más de varias indias jóvenes, qué chistoso, que eso lo señalen como algo específico, que en trajes diferentes y vistosos vinieron por medio de la comitiva, haciendo lo mismo por toda la carrera hasta el salón de Palacio, y recibidos ligeramente los cumplidos de las corporaciones, se presentaron ambos excelentísimos señores en los balcones, acompañados de dichas corporaciones y del numeroso concurso que formaba la nobleza de México, para ver pasar, como a su frente pasó, el ejército que venía tras del excelentísimo señor Iturbide, el que dilató pasando desde cosa de las 11:30 del día hasta después de las 2 de la tarde, el excelentísimo señor Iturbide, a la cabeza de la excelentísima Diputación Provincial y del Ayuntamiento de México, se dirigió a pie a la Santa Iglesia Catedral. A continuación, se entonó con toda solemnidad el Te Deum, y hemos dicho varias veces en estas conversaciones que el Te Deum era una fiesta grandiosa dentro de la catedral y de las catedrales de todo el mundo, ¿no? Y hecha una completa salva de artillería y repiques,
Regresamos por medio de una vistosa calle que había formado la caballería e infantería hasta Palacio, donde a costa de la nobilísima ciudad, es decir, a costa del ayuntamiento, se sirvió una mesa en la que reinó la más admirable unión, cordialidad y regocijo, en medio de la multitud de brindis, piezas poéticas y arengas dirigidas a ambos. Es muy interesante este relato de la, del ayuntamiento, de las actas de Cabildo, porque allí nos da a entender de verdad cómo pudieron finalmente conseguir el recurso. Pero el chiste no es tanto lo que ofreció el ayuntamiento, es toda esta festividad que se hizo y este barroquismo extremo que se dio y que nos gusta mucho, ¿eh? O sea, en la ciudad mientras más fiesta, mientras más vistosos sean los eventos, más pueden gustar. Y yo digo, hablo por la ciudad, esta ciudad que lo mismo ha recibido a Iturbide, que a Juárez, que a Maximiliano, que al Papa, que a los zapatistas, a quienes quieran. En esta ciudad siempre nos volcamos a la calle a recibir a los que llegan. Esto es interesantísimo y creo que siempre he querido escribir algo sobre las entradas triunfales, porque igual a Santana un día lo corrían, lo expulsaban del país y luego regresaba y otra vez la fiesta. Es increíble cómo se dan en esta ciudad las demostraciones de júbilo, ¿no? Y bueno, pues la más cercana demostración de júbilo que hubo en esta ciudad, que no se nos puede olvidar, también fue el día del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ese fue también un júbilo que no estaba previsto, la verdad. Y lo mismo que cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno. Y no quiero mezclar ni decir a favor, en contra, no, sino lo que quiero decir es cómo nos volcamos a la calle. En esta ciudad es una cosa natural que la gente salga a vitorear al que llega o al que triunfa, hasta los mismos partidos de fútbol. Cuando hay un triunfo importante, todo el mundo a la calle. Entonces, pues aquí, con mayor razón, porque ahorita les digo, yo estoy aquí checando el reloj para no tardarme mucho. Esto sí me llama la atención, cómo vamos a leer algunas de las gacetas, es decir, de los periódicos que se publicaron, donde trae la crónica, y cómo habla de este júbilo popular y de esta fiesta que siguió, como les dije, varios días, que incluían, que esa es otra cosa que me llama mucho la atención, funciones de teatro. Entonces, y las funciones, cuando menos tengo el reporte de uno, claro, que fueron de ópera. Entonces, aquí creo que ahora en estas celebraciones de júbilo que tenemos en los años más recientes, pues ya no se incluye el teatro, lo cual, o la ópera, ya no forma parte de los festejos, sería bueno retomarlo. Entonces, aquí, en el dato que yo tengo, desfilaron 14,000 hombres, 1,200 oficiales y 80 jefes de divisiones. Quiero dejar algo muy claro aquí. En todas las crónicas que yo encontré, no encuentro que haya desfilado Guerrero. Eso es interesante decirlo claro, porque hay quien lo afirma. ¿Por qué? Porque Guerrero formó parte del ejército trigarante. Pero igual Guerrero entró con la retaguardia entre la parte del grupo insurgente, no lo sé. Y como la historia la escribe esta élite que formaba el ayuntamiento, o la propia Gaceta, o el propio diario histórico de Bustamante, el tomo quinto, que me recomendó mi amiga Cristina Gómez, experta en estos temas, revisar, y sí revisé, no señala específicamente que Guerrero haya entrado. Lo digo y lo repito, en todas las crónicas que yo encontré no se señala. O sea, Guerrero entró antes, Guerrero entró después, Guerrero sí formaba parte de este ejército, pero pues fue rápidamente relegado, cuando menos, de la crónica. No aparece, no dice, siempre dicen que O'Donoghue y Iturbide estuvieron en el balcón. Iturbide, Guerrero pues no va a gozar, independientemente si entró en la retaguardia o había entrado antes, no lo sé, pero no se menciona. Esto no va a gozar de estas mieles del triunfo, no fue reconocido. Guerrero va a llegar a ser figura pública como presidente de la República, pues tristemente a partir del golpe de Estado de 1828, después del motín de la Acordada del que ya hemos hablado antes. Y él está solo 9 meses en el poder. Entonces, esto es el segundo presidente de México, pero solo está de febrero a noviembre de 1829.
Entonces, este desfile de 14,000 hombres y 1,200 oficiales, 80 jefes de las divisiones, causó un gran impacto en aquella sociedad, porque estaban convencidos, de hecho así era, que a partir de aquel momento, pues todo cambiaría. Lo que pasa es que en todo el mundo siempre se piensa que ese momento es el que ya cambia todo y todo va a funcionar de otra manera. Definitivamente, pues eso no es así, ni fue entonces, ni lo será ahora, ni lo es ahora, ni lo será nunca, porque los cambios no se pueden dar de un momento a otro. A pesar de que se había impuesto ley seca en esa ciudad para ese día y los dos subsecuentes, no hubo obstáculo para que la ciudad se vistiera de fiesta. A lo que Iturbide correspondió saliendo a dar un paseo por la tarde, después del cual, como ya les había dicho, se ofreció un refresco con cargo al ayuntamiento y todavía se dio el lujo de concluir el día asistiendo, como ya les dije, al teatro, que en realidad fue una función de ópera, en donde durante la función ahora sí cito, fueron incesantemente vitoreados y aclamados con los más expresivos vivas. También lo dice la crónica del ayuntamiento, el acta de cabildo. Reconocen eso, ¿no? Sí, porque el acta de cabildo cuenta todo lo que pasó en el día, aunque no haya sido acciones en su seno, es decir, en el propio ayuntamiento. Y se fueron incesantemente vitoreados durante la función y aclamados con los más expresivos vivas y demostraciones de regocijo, reinando siempre el mejor orden, por cuya satisfacción previno el excelentísimo señor Iturbide que ya no volviese la guardia al Coliseo, y terminando la función a las 11 de la noche, se retiraron sus excelencias, concluyendo la celebración del día con la más vistosa iluminación de la capital, en que se vio relucir el esmero y el patriotismo de su vecindad. Entonces, la ciudad estaba iluminada, pero cuando pensamos en iluminación, pues tal vez todos estamos pensando en focos, pues claro que entonces no había focos, se iluminaba con antorchas, pero todas las crónicas, eso sí, coinciden en que toda la ciudad estuvo iluminada, con antorchas y con otro tipo de luminarias, pero eran a partir de fuego, no había de gas. Para ese tiempo yo creo que todavía no había. Que alguien me corrija si sabe si en ese tiempo ya había lámparas, aunque fueran pequeñas de gas, pero se habla de la gran iluminación. Entonces, esto debió de haber sido verdaderamente espectacular. Entonces, este sentimiento general que se vio es lo que realmente llama la atención, porque al día siguiente, después de que habían acabado a las 11:30 de la noche la función de ópera en el Coliseo, en el teatro que estaba en la actual calle debe de haber estado en 16 de septiembre, aunque este era el Coliseo viejo. El Coliseo nuevo, que ya existía también, estaba en Bolívar. Entonces, seguramente estaban en la calle de Bolívar y de ahí se habrá regresado Iturbide, pues tal vez caminando, porque pues esto fue así como tan vistoso. Y al día siguiente empezó el día temprano, a las 9 de la mañana, pero hay crónicas que dicen que desde las 8:30 comenzó el festejo, lo que les voy a leer, que es justamente la firma del Acta de Independencia. Es interesante porque aquí me estoy remitiendo a otro texto, que es precisamente el cuadro histórico de Bustamante, el tomo 5, de Carlos María de Bustamante, tomo 5, en donde estoy revisando así rápidamente, hablan de todos los días previos a la entrada todo septiembre, y cómo me llama mucho la atención, cómo tanto en Azcapotzalco como en Tacuba, como en Tacubaya, después, que es precisamente de donde sale ya el ejército, salen de Tacubaya, porque Iturbide había celebrado ya varias juntas en lo que ahora es el observatorio, y antes era el arzobispado de Tacubaya, y allí se reunieron. Oye, la calle se llamó Observatorio, y en la parte ya alta de esa calle está el arzobispado,
que ahora es, perdón, el observatorio, que fue el arzobispado de Tacubaya. Pero me llama la atención, así revisando de manera rápida, como tanto en Tacuba, como en Azcapotzalco, como en Tacubaya, a donde Iturbide trasladara su cuartel general. Ahí llegaba mucha gente, se instalaba, o sea, lo que hoy llamaríamos la cargada, ¿no? De irle a hacer reverencias, de irle a hacer fiestas, de llevar familias enteras a ver a su excelencia. Entonces, todo esto, y lo mismo pasaba después cuando, eh, cuando Santana, por ejemplo, que tomaba posesión un día y se retiraba también a Tacubaya, porque hoy día pensamos en Tacubaya y a lo mejor solo se remiten ustedes a una estación del metro, pero Tacubaya era una villa fantástica, y creo que aquí en estas pláticas no hemos hablado de Tacubaya, la verdad no recuerdo, tengo que revisar porque valdría la pena hablar de Tacubaya como un lugar de ensueño que es, sí hablamos, ya hemos hablado de, en donde había unas casas fantásticas de verano y tenía una vista extraordinaria y árboles frutales y el río y tal. Entonces era verdaderamente un lugar, yo diría, paradisíaco. Entonces, pues, aceptaban Tacubaya porque además desde allí se contemplaba toda la ciudad. Entonces, ha sido un lugar a lo largo de la historia, mejor dicho, fue en el siglo XIX, un lugar muy escogido por los diferentes ejércitos que a lo largo del siglo se formaron muchísimos de diferentes tendencias, porque desde allí se observaba muy bien la Ciudad de México. Entonces, aunque lo duden, todavía se puede ver de repente. Lo que pasa es que el segundo piso del periférico estorba la vista, pero se puede ver en un día claro hasta las torres de catedral desde Tacubaya, desde un paso a desnivel que hay ahí, un paso de peatones, que hay. Pero ahora, insisto, topa el segundo piso, pero la vista desde allí es extraordinaria, desde Tacubaya. Entonces, por eso Iturbide había establecido su cuartel en Tacubaya ya los últimos días para irse para entrar a la ciudad. Allí en Tacubaya es donde va a formar el futuro gobierno del país, de la nueva, pues quién iba a gobernar apenas se entrara a la Ciudad de México. Entonces, allí ese futuro gobierno, los miembros todos de una élite criolla muy complicada, y dije muy complicada pues porque eran gente de la más alta alcurnia virreinal, gente de la nobleza novohispana. Entonces esta iba a ser la junta presidida y convocada por el general Iturbide. Y decía Bustamante, lo leo: de los sujetos en quienes se piensa para que compongan el nuevo gobierno de este imperio. Y según las listas, dice Bustamante, Carlos María Bustamante, son las siguientes, les voy a leer algunos: el general Iturbide, el general O'Donoghue, el obispo de Puebla, y el coronel Bustamante, el coronel Obregoso, el oidor Mancilla, el intendente Velázquez de León, el canónigo Bárcena, el canónigo Monteagudo, que era el que había promovido las juntas de la Iglesia de la Profesa, donde se había elegido allí a Iturbide para que primero pues, se intentaba que acabara con Guerrero, y después pues aceptaron la reunión con las tropas que todavía se mantenían en pie junto con Vicente Guerrero, ¿no? El presbítero José Manuel Sartorio, el marqués de Rayas, el marqués de Salvatierra, el marqués de San Miguel de Aguayo, el conde de Jala y de Regla, el conde de Casa de Heras. De San Miguel, del conde de Jala, todavía se conserva su casa, que hoy es una tienda departamental en la calle de Venustiano Carranza, donde desemboca Palma, y la casa del conde de Heras, la casa del conde de Heras se conserva y hoy es el archivo histórico de la Ciudad de México. El doctor Suárez Perea, o sea, el licenciado Espinosa de los Monteros, o sea, gente de la élite criolla. Incluso el propio Carlos María de Bustamante, cuando ya escribe esto, dice:
al lado de unos, o sea, critica pues esta lista, ¿no? Dice, al lado de unos pocos patriotas conocidos, se puso una mayoría de tontos o perversos, que desconociendo todo principio de política y de amor patrio, colmasen Iturbide de honores y riquezas, y le allanasen el camino del solio. El solio pues, es como esta carpa, vamos a decir así, esta tienda que los protege del sol, pero eso es para los emperadores o para los reyes. Acordasen reglamentos para que saliesen de diputados para el futuro Congreso, gentes de su facción, y estos concluyesen el edificio de tiranía que aquellos comenzaron. Pero esto lo dice después. O sea, en su momento no he encontrado críticas específicas. Esto ya lo pone como nota al pie, cuando realmente publica esto, ¿no? Que es como 3 años después. Al ver esta junta, creíamos que Iturbide era extranjero en este país y desconocía a sus habitantes y el mérito de los que podrían salvarlo, mérito acreditado en la guerra que les había hecho a muerte y del que fue azote. Qué desgracia la nuestra, ver mezclado el gobierno que nos inundaba en aquellos momentos por vernos libres con los vaticinios que formábamos de una servidumbre próxima y muy, así dice, y muy más cruel. Entonces, es interesante que estas notas que pone después, pues ya critica lo que en su momento, pues o nadie reparó o nadie lo criticó. Entonces, aquí ya los preparativos fueron muy rápidos, habla de los preparativos del día, que se empezaron el día 24, cuando en realidad, pues ya era el día 27, 3 días después, ¿no? Entonces, aquí trae un discurso que publicó Iturbide, pero el mismo Bustamante escribe en su propio texto, que después, como les dije, anota y critica, se refiere al jueves 27, otra vez del que veníamos hablando, porque detuve la narración del otro texto del Cabildo cuando ibas a jurar la Acta de Independencia, que ya fue el 28. Pero dice, el jueves 27 de septiembre de 1821, llegó el día más fausto que pudiera ver la nación mexicana, y muy diverso del memorable y malhadado 8 de noviembre de 1821. ¿A qué se refiere con ese 8 de noviembre? A la llegada de Cortés a la Ciudad de México. O sea, vuelvo a repetir la frase, llegó el día más fausto que pudiera ver la nación mexicana, y muy diverso del memorable y malhadado 8 de noviembre de 1821, en que se presentaron aquí por primera vez las huestes españolas, tlaxcaltecas y zempoales, que vinieron a reducir a una ominosa servidumbre al imperio de los aztecas. O sea, es que es chistoso. Hay quienes critican y dicen que ahora que se recuerda a los mexicas cuando no existía México. Esto es desde el 19, desde el día del triunfo del ejército trigarante, y lo vamos a ver en otros textos. Se hablaba del imperio de Moctezuma, se hablaba en contra del imperio español. Pues cómo no, si era de lo que nos estábamos librando. O sea, no es una novedad que ahora se trate de rescatar la memoria de los mexicas. Ya pasaba desde ese momento, desde el momento en que llega Iturbide. Dice, el sol parece que echó sus rayos con mayor esplendor y brillantez para alegrar este suelo marchito, alejando las tinieblas, compañeras inseparables de la esclavitud, las sombras de los antiguos emperadores mexicanos que salieron de sus tumbas construidas en el magno panteón de Chapultepec para preceder al ejército de los libertadores de sus hijos, recreándose con su vista, así como los cautivos en sus mazmorras ven trozadas de repente por manos prepotentes y generosas las fuertes cerraduras. Yo no me extravío de mi relación, que debe ser sencilla y modesta, mas para continuarla, permítaseme que, inundado de gozo, bendiga al cielo, porque me dejó llegar a época tan venturosa. Entonces, ojalá y jamás te apartes de la memoria de mis conciudadanos, para que aprecien como deben el grande bien que hoy ha recibido, que no fuera dado a los hidalgos, Allendes y Morelos espectáculo tan encantador. Ellos honran la patria en sus suplicios, como hoy honra Iturbide a la cabeza de las huestes vencedoras. Dicho jefe, y se refiere a Iturbide, contribuyó mucho a aumentar el torrente de júbilo con ese preciso trozo de un razonamiento digno de que lo lean las generaciones venideras. Y este es un discurso de Iturbide que va a publicar, por supuesto lo tenemos hasta hoy, y este es algo
Es importante ese, este texto porque nos aclara pues, qué pensaba Iturbide, ¿no? Y además deja ver que Iturbide tenía, o alguien le ayudaba a sus discursos, ¿verdad? Porque siempre ha sido así, pero, pero cuentan quienes lo trataron, que sí tenía como esta facilidad de palabra, ¿no? Y dice este discurso de Iturbide publicado, porque entonces pues no había manera de leer los discursos más que ante un pequeño grupo de personas, y lo demás pues se imprimía y se repartía, porque hoy pues hablamos con micrófonos que llenan una plaza como el Zócalo, entonces no. Dice, mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad. Ya toqué los diversos resortes para que todo americano enseñase su opinión escondida. Porque en uno se disipó el temor que los contenía, en otro se moderó la malicia de sus juicios y en todo se consolidaron las ideas. Ya me veis en la capital del imperio más opulento, sin dejar atrás arroyos de sangre ni campos talados, ni viudas desconsoladas. Ya las había dejado antes. O sea, cuando atacó a los insurgentes, pues por supuesto que dejó arroyos de sangre. Aquí dice que ya no, pues no, en esta última etapa, aunque sí hubo algunas batallas. Ni desgraciados hijos que llenen de execración al asesino de sus padres. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino, y todas uniformadas en la celebridad han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Estas demostraciones daban a mi alma un placer inefable y compensaban con demasía los afanes, las privaciones y la desnudez de los soldados, siempre alegres, constantes y valientes. Y termina con esta frase que es espléndida. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Entonces, aquí vemos cómo Iturbide pensaba en esta manera también grandiosa. Entonces, hay que ver cómo pues Iturbide, ya con ese discurso por delante, pues tenía como que la certeza de que, pues es la verdad, había logrado eliminar todos los obstáculos que se presentaban para su entrada y para el reconocimiento que necesitaba para toda su labor, ¿no? Para toda la labor que había realizado. Entonces, pues ya llega a su entrada, y aquí sigo leyendo a Bustamante, y dice que el ejército, entrando por la garita de Romita, ¿Romita dónde estaba? Existe todavía una pequeña plaza de Romita. Si ustedes vienen, digamos, del sur hacia el norte, que es sentido contrario ahora para los coches, pero por Avenida Cuauhtémoc, un poquito antes de llegar a la Avenida Chapultepec, a mano izquierda, está el pueblo de Romita. Diría, de ahí sale la colonia Roma, de ahí alrededor surge la colonia Roma. Entonces realmente es una placita ya muy pequeña que tiene una iglesia del siglo XVI, pequeñita pero hermosa. Y entonces habla de la garita de Romita, que sería la entrada por actualmente Avenida Chapultepec, que entonces pues ahí tenía una entrada importante, un arco importante, por donde al hablar de garitas referimos que son como pequeñas aduanas. Entonces, habiendo entrado por la garita de Romita, principió su marcha dentro de la ciudad a las 10 de la mañana y concluyó, como ya dijimos, a las 2 de la tarde. Y aquí vuelve a insistir, a la cabeza del ejército se presentó el general de Iturbide a caballo, que precedía en la vanguardia, rodeado de sus ayudantes y estado mayor, con las parcialidades de indios. O sea, se trajo también a indígenas. ¿Qué eran las parcialidades? Pues los grupos, los pequeños pueblos, ¿no? Los principales títulos de Castilla, o sea, toda la élite, y el crecidísimo número de vecinos de México. Habla aquí de la catedral, del Te Deum, y cómo se fue, lo que ya les leí, y las odas que se leyeron durante la famosa comida que ofreció el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ya nos vamos al día 28, que fue precisamente el acta. Pero les quiero leer también, así rapidito, lo que salió publicada en la Gaceta Imperial de México, que era lo que podríamos llamar el diario oficial, pero no había otros muchos, que salió publicada el 2 de octubre de 1821 y que se conserva en la Hemeroteca Nacional, pero ustedes lo pueden bajar por internet. Es muy sencilla la búsqueda y realmente es fantástico estar leyendo los periódicos de la época.
Les quiero leer, de verdad, hace rato les decía que yo no me imagino de dónde sacaban tal cantidad de elogios, de un vocabulario extremo para poder hablar de Iturbide, pero les quiero leer esto, porque así comienza la crónica, publicada, insisto, en el tomo 1, número 1, página 1, de la Gaceta Imperial de México, publicada el martes 2 de octubre de 1821. Pero fíjense cómo se remonta de nuevo a los mexicas. Dice, después de 300 años de llorar el continente rico de la América septentrional, la destrucción del imperio opulento de Moctezuma, un genio de aquellos, ya te está refiriendo Iturbide, un genio de aquellos con que de tiempo en tiempo socorre el cielo a los mortales para redimirlos de sus miserias. En el corto periodo de 7 meses, consigue que el águila mexicana vuele libre desde el Anáhuac hasta las provincias más remotas, anunciando a los pueblos que está restablecido el imperio más rico del globo, pero tan mejorado su sistema gubernativo, que si el destruido por Cortés era el modelo del despotismo, esta va a ser la base más firme de la libertad y copia perfecta del gobierno paternal. Entonces, pero fíjense cómo hablamos hoy del paternalismo oficial del gobierno, que la gente quiere que todo se le dé. Bueno, aquí ya era casi oficial. La Gaceta Imperial habla del gobierno paternal. Entonces, la voz dada en Iguala por Agustín de Iturbide, luego que en el mismo instante demostró la justificación de los principios que lo gobernaban, y se sigue. O sea, es una cosa impresionante. Y me estoy saltando de todo ese, digamos, tomo del día 2 de octubre, que dice, unánimes los mexicanos juran sostener los derechos de la libertad de la patria, y empuñando el sable y adiestrados en el manejo del fusil, vuelan hasta encontrar al héroe bajo cuyo mando se consideran invencibles. O sea, aquí nada más les estoy dando trocitos, así, frasecitas de la Gaceta Imperial. Suspiraba, dice, la capital llena de la fama de sus virtudes, pero aún encontró mucho más de lo que se había oído cuando lo tuvo en su seno. Habla de Iturbide. Suspiraba por este momento en que cifraba su felicidad, o sea, la gente de la capital. Deseaba ensalzar el mérito de sus libertadores y teniéndolo a sus puertas, experimentaba todas las angustias del que espera alguna dicha próxima, que se la retrasan accidentes inevitables. Y está hablando de todo el proceso de que tardó Iturbide, digamos, estos 7 meses, ¿no? Vuelve a hablar de las calles llenas de gente, las casas estaban adornadas de cortinas y gallardetes, todos procuraron esmerarse en asearlos, en hacer sus casas y sus balcones. Entre las 9 y 10 comenzó a marchar la vanguardia, a cuya cabeza venía sin divisa alguna caballo encarizado de un modo muy sencillo, llegado al poniente de la calle de San Francisco en el Arco Triunfal. Por eso, les repito, esta representación histórica que se hizo el día 27 repite el arco. Esto no es posible siquiera, dice la Gaceta, descifrar el gusto de las gentes, así habla en plural, el aplauso universal, ni los modos con que significaban su alegría por el bien que les había granjeado con darles libertad y el amor que les inspira la gratitud, al considerar que expuso su vida, su suerte, su familia y todo cuanto le pertenecía por conseguir tamaña empresa tan importante y tan sublime. En toda la inmensa distancia que media entre el palacio y la garita de Belén, que así era como se le conocía. Lo que pasa es que Bustamante dijo la garita de Romita, pero de Belén porque allí estaba cerca la cárcel de Belén. Y los arcos del acueducto que se le llamaba también de Belén. Y también se le conoció, insisto, como garita de Chapultepec. No se oyeron otras expresiones que las vivas al padre de la patria, al libertador de la Nueva España, al consuelo de nuestras aflicciones y al genio tutelar que nos atrajo el mayor de los bienes. El empeño era admirar al héroe insigne que supo conseguir tantos triunfos. Les precisaba repetir los elogios al jefe más amado del ejército. O sea, insisto, me estoy saltando. El grande Iturbide fue el libertador de los mexicanos, el fundador de su imperio y el autor de la felicidad nacional.
aclamado por sus bellas acciones de los modos diversos que el amor y la gratitud saben sugerir. A la noche en el teatro, y esto se los quiero leer porque aquí dice qué ópera se presentó. A la noche en el teatro en donde se celebró la ópera del Califa de Bagdad, y ya me dio curiosidad, voy a buscar quién escribió esta ópera o de qué se trata. Sinceramente no la conozco. Pero vuelvo a repetir, a la noche en el teatro, en donde se celebró la ópera del Califa de Bagdad, con la magnificencia mayor, son indecibles las pruebas demostrativas que dio el público de su placer y los encomios con que celebró el mérito de su libertad. Después habla de que para complacer al genio superior que ha obrado de las mayores acciones que aplaudirá el universo todo en medio de la admiración y el asombro general. Entonces es verdaderamente impresionante cómo toda esta ciudad que se vistió de gala se llenó de elogios para Iturbide. Inclusive hay una obra de teatro que se llama 1821, el año que fuimos imperio, 1822, el año que fuimos imperio, la verdad, creo que sí es 1822. Pero es buenísima esta obra, la vi hace muchos años en la UNAM, pero ojalá y lo encontraran por ahí el guión, el libreto, porque es muy buena. Y justamente entre esas, en esa representación se hablaba y se cantaban algunos de los himnos, de los coros, de los poemas que se hicieron para ese día, para elogiar a Iturbide, que tan pronto como llegó, se empezó a declinar. O sea, duró muy poco tiempo en el puesto de emperador, porque primero pues llega como jefe de la regencia y tal, pero después pues lo nombran emperador con gran boato, como ya hemos platicado, y poquito tiempo, de los 23 ya estaba fuera. Entonces, realmente sí, fue muy poco tiempo el que les duró el gozo, porque ya para que Iturbide declinara o abdicara, pues ya tenía una etapa muy larga de declive, ¿no? Entonces, aquí vámonos ya al día 28 de septiembre, cuando a las 8:30 de la mañana, unos dicen 8:30, otros 9, pero pues o sea que habían dormido muy poco, hallándose en uno, dice, estoy leyendo la Gaceta, en uno de los salones del Palacio Imperial, los sujetos nombrados para componer la Junta Suprema de Gobierno, cuya lista ya se ha dado, que es la que les leí hace un momento, se presentó el primer jefe y pronunció un discurso enérgico, exhortándolos a llenar sus deberes con toda la exactitud que exige su alta representación. Después, por sí y a nombre del ejército, prestó la obediencia a la Junta, dejando este testimonio público de la nobleza de sus ideas. Es que además era el diario oficial. O sea, Iturbide estaba seguramente, si no él mismo, pues alguien estaba revisando esto. Y era el extremo de la, yo ya diría casi de la abyección, o sea, todo el mundo estaba allí haciéndole caravanas, que sí estaban gozosos, sí, estaban cifrando en él las esperanzas de un futuro mejor, sin duda, pero la exageración de estos elogios, a mí sí me parecen así como, ay, Dios mío, ¿quién se los creyó Iturbide? Él mismo los planteaba aquí, pero el chiste es que seguramente sí se los creyó. Entonces, es interesantísimo todo lo que se dice, ¿no? Instalada la Junta Soberana de Gobierno, basó en toda ceremonia la iglesia metropolitana, es decir, a la catedral, que estaba adornada con la magnificencia que acostumbra el ilustrísimo cabildo de la catedral, quien lo recibió en la puerta acompañándola hasta su asiento respectivo, le refiero a la Junta. Luego inmediatamente otorgó el juramento debido bajo la fórmula que señaló y se leyó en voz alta por el secretario don José Domínguez, subiendo al presbiterio a verificar el acto de poner la mano sobre los evangelios. De ese lugar se trasladó a la sala de cabildos, ya de la ciudad, del ayuntamiento, a elegir presidente, y recayó la elección con absoluta uniformidad de votos en el señor Iturbide. Entonces, es impresionante, porque aquí nos habla muy rapidito de lo que eran estas ceremonias, al mismo tiempo oficiales que religiosas, porque acuérdense que hasta antes de Juárez, las ceremonias religiosas eran también, podían ser también, como en este caso, oficiales, es decir, de gobierno. Entonces, se juraban las constituciones, o en este caso, el acta poniendo la mano sobre los evangelios, cosa que sucede en Estados Unidos hasta hoy. Y luego el día 29, ya diríamos ayer, hace 200 años, la regencia prestó juramento debido ante la Junta Soberana y pasó
otra vez a la catedral y recibida en toda ceremonia después de cantarse el Te Deum, se ofreció la misa de acción de gracias. Entonces, es muy interesante porque todos los acontecimientos que se dieron en ese día fueron, por supuesto, acompañados pues, de la acción oficial, de la acción, perdón, religiosa. Entonces, eso es lo interesante también, ¿no? Entonces, pues ya para concluir, digamos que hay que recordar con mucho respeto este momento, ¿no? Un momento que sí cambia la forma de gobierno, no cambia por completo, pues obviamente la sociedad, ni las costumbres, ni las prácticas, y por eso también no se puede establecer este gobierno tan anhelado por todos ese día 27 de septiembre, el 28 y el 29, que no dejaron de haber fiestas, pues las fiestas fueron todos los días, esos 3 días continuas, ¿no? La gente estaba feliz en la calle, gritando, celebrando, aunque había ley seca, hay que decirlo. Entonces, hay que recordar, les voy a pasar unas imágenes muy rápidas, lo que sucedió aquel día, cuando una nueva ilusión comenzó a dibujar los destinos de la patria. Y eso es interesantísimo, porque justamente así fueron los anhelos, ¿no? Con una gran ilusión para crear una nueva patria, ¿no? Una nueva ilusión comienza a dibujar estos destinos. Entonces, vamos a ver algunas imágenes ya muy rápidas para poder concluir nuestra sesión de hoy. En primer lugar, a don Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide, que y aquí, con este uniforme elegantísimo, con su banda, con la mano que es derecha, enguantada, que esto tiene que ver con masonería, si no me equivoco, y sobre el acta de independencia. O sea, toda esta parafernalia alrededor, no se ve un trono, no se ve una corona, sí se ve el uniforme, sí se ve la banda azul y sobre todo su mano sobre el acta de independencia. Esto es justamente una de las cartas entre Iturbide y Guerrero que está publicada, Dios mío, y que Guerrero le escribe a Iturbide en marzo del 21. Yo les decía al principio que solamente era que Iturbide aceptara la independencia, que Iturbide aceptara el reconocer la independencia. Pero aquí le dice algo muy interesante. Déjenme aumentarlo para que también lo lean aquí conmigo, porque si no, no van a ver nada. Todo entiendo está a nuestro favor, y creo como seguro nuestro triunfo. La divina providencia protege la justicia, y el valiente ejército de las 3 garantías, unida a la buena intención, asegurará para siempre el augusto destino de la América. Mañana muy temprano marcho sin falta de este punto para Ixcatepec, y en breve tendrá vuestra excelencia a la vista una parte del ejército de las 3 garantías, del que tendré el honor de ser un miembro. Seguro lo fue, pero no desfiló. O bueno, no encuentro que haya desfilado. Y luego dice, por acá, habla ya de detalles, Luisa, cuánto anhelo por corroborarle a vuestra excelencia mi buena disposición, a vuestra señoría, dice. Baste decirle con sinceridad que soy su más adicto y decidido servidor, Vicente Guerrero, y esto está firmado en marzo de 21. O sea, ya se habían puesto de acuerdo, ya habían compartido ideales, ya Iturbide se había pronunciado por la independencia. Aquí tenemos a los dos. Por un lado, Iturbide, este militar criollo, ahora sí que vamos a decir güerito, de ojo azul, junto a Guerrero, que era otro militar, y aquí lo vemos con su traje militar de gala, también con su banda azul, también con un guante en la mano izquierda y en la mano derecha no. Sí, es la izquierda. Y insisto que esto tiene que ver con símbolos de la masonería. Atrás la bandera mexicana, pero su tipo mulato con rasgos más finos que otros mulatos que podemos conocer, pero porque seguramente tenían herencia de las dos partes, pero la diferencia de personalidades y de fisonomías es muy marcada, ¿no? Acá tengo otra.
que habla justamente del plan de Iguala. Este es el plan de Iguala o de las 3 garantías, y solo este sí no está muy bien, no es muy nítido, por eso no se los aumento tanto. Pero aquí dice, americanos, ese plan de independencia de la América Septentrional, el que pues ya se le conoce como plan de Iguala o plan de las 3 garantías. Pero la primera frase es la que vale. Bueno, vale todo, pero lo que quiero destacar aquí es algo que seguramente introduce Guerrero en este momento. Americanos, porque es decir, el nombre de mexicanos viene hasta después. Ahorita se refiere a los americanos como parte, habitantes de la América, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nuestros en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Tened la bondad de oírme. Entonces, habla ya de una integración de estas castas que durante la época virreinal habían sido relegadas, ¿no? Tenemos otra por aquí, que este es el virrey O'Donoghue. Esta es la imagen que se encuentra en el Salón de Cabildos, porque el Salón de Cabildos tiene 2 salas contiguas, que una es de los virreyes, y estas 2 son de virreyes, de los retratos de los virreyes. Entonces, es muy interesante que ustedes visiten el Salón de Cabildos, porque aunque no será el mismo salón en el que se hicieron estas actas que ya les leí, pues de cualquier manera es el mismo sitio, es decir, no es el mismo salón porque en la época porfiriana tuvo una enorme remodelación, pero es el sitio y es el punto donde se dio todo esto, ¿no? Y los virreyes pues que están aquí representados. Entonces, este pobre virrey O'Donoghue, que ya sabemos que apenas le dio tiempo de estar presente en la ceremonia, en la entrada del ejército trigarante, que él ya estaba esperando Iturbide en el palacio, y después en la firma del acta, pero ya ni alcanzó a firmar todas las copias, porque acuérdense que se hicieron muchas copias, aunque por ahí dicen que hay una sola. No, se firmaron muchas copias porque pues iban a todo el país, y el país en ese momento era enorme. Ya no alcanza a firmar todas las copias del acta, porque él muere el 8 de octubre, le dio pleuresía, que es la inflamación de las membranas que cubren los pulmones, y en ese tiempo esas enfermedades eran mortales. La bronca fue con su esposa, que la pasó muy mal, porque se quedó sin el apoyo de España, y los mexicanos, los nuevos mexicanos, no la apoyaron a la pobre mujer. Tenemos otra por acá, que ya es justo a la entrada a partir de la garita de Belén o la garita de Chapultepec o la garita de Romita, como le quieran llamar, pasando por ahí. Vemos este ejército magnífico, estas formaciones de puros militares elegantísimos que formaban parte o que habían formado parte del ejército realista y que ahora eran de las 3 garantías. Otra vez el mismo sitio. Ay Dios, ¿qué dice? Allí entrando las tropas, que son grabados y litografías de época, ¿no? Esta es esta es la ruta que siguen. Aquí estaría la garita de Belén. Esta es la ciudadela para que tengan donde ubicarse. Este es el paseo actual, bueno, la calle de Bucareli, con la glorieta donde está el reloj de Bucareli. Entran por la calle del Calvario, que ahora se llama Avenida Juárez. Aquí estaríamos pasando al pie de la Casa de los Azulejos, y la casa donde después de Iturbide pues estaría en la siguiente cuadra, y llegando a Palacio Nacional. Yo le agradezco mucho a Janet Cruz, que me facilitó estas imágenes para podérselas mostrar ahora. Ella las investigó, las buscó, y yo te las traigo prestadas. Esta es la fuente que estaba, no sé si para el día de la entrada del ejército ya estaba esta fuente, pero esta fuente estaba en el Paseo de Bucareli, justo donde ahora está el reloj, y podemos ver cómo era ese lugar verdaderamente de paseo, que ahora está muy, muy transformado y muy triste. Esta era la parte del camino que recorrió el ejército trigarante de Iturbide. Esta es lo que se conocía como la cárcel de la Acordada, y estaba en la actual Avenida Juárez, en su cruce con Valderas, pero entonces no existía Valderas, este edificio era bastante amplio. Era la cárcel. Acá tenemos otra imagen del siglo XVIII, esta ya no se las enseño. Esta es de mediados del siglo, pero nos da también una idea de cómo era el convento de San Francisco. Aquí estaría hoy esta es la Casa de los Azulejos, ya para qué más les digo. Esta sí se conserva, y esta es la entrada
pues sí, el templo de San Francisco, ¿no? A ver, se lo señalo otra vez. Esta es la Casa de los Azulejos, esta. Y esta es la entrada actual también al templo de San Francisco. Y esto, donde está todo esto, déjenme, aquí, todo esto es ahora la Torre Latinoamericana. Todo esto, todo este espacio. Entonces, más o menos para que se den una idea de por cómo era en ese momento, porque no varió tanto de la entrada de Iturbide al momento de esta litografía, no varió tanto la fisonomía del espacio, para que se den cuenta cómo era el lugar cuando entró Iturbide por allí. Aquí esta es la famosísima imagen del día de la entrada, este ya es el arco del que hablan los de Cabildos, los miembros del Cabildo, pues, que fueron a recibirlo. Aquí se ven, a ver, déjenme, se lo señalo. Ellos son los del Cabildo que fueron a esperar a Iturbide. Aquí está Iturbide. Y, porque dicen que iba de civil, entonces este tiene que ser Iturbide, el que iba entrando. Y es muy simpático, porque el día de la entrada de esta representación, haz de cuenta que pararon un momento para hacer esta pose que está aquí en este famoso cuadro. Esta entrada, insisto, que pues estaríamos viendo aquí de nuevo el convento de San Francisco, y aquí pues lo que sea la Casa de Guardiola, una cosa así, porque la Casa de los Azulejos estaría un poco más hacia nosotros, hacia enfrente. Entonces, es muy interesante, son muy interesantes estas imágenes que, repito, me hizo favor Janet Cruz de conseguirme o de prestarme, ya las buscó para otra cosa, para su paseo histórico virtual. Esta es la Casa de Moncada, donde hoy se conoce como el Palacio de Iturbide, porque allí Iturbide se fue a vivir en el tiempo que fue ya emperador. Le prestaron pues la casa. Este fue el día precisamente que ya vivía ahí desde antes, el día que una tropa dirigida por el sargento Pío Marcha va hasta el balcón de Iturbide a gritar viva Iturbide, viva Agustín I, emperador de México. Y de ahí se viene el reconocimiento del Congreso para la coronación. Aquí hay otra imagencilla muy cándida, así muy sencillita, de la entrada del ejército, pero si se los quise enseñar era porque aquí se ve lo que leíamos de los balcones, ¿no? Que la gente feliz, con sus balcones adornados, echándole flores, ahora sí que aventando los sombreros al aire, y vemos cómo esta imagen nos da muy claramente la idea de lo que sucedió aquel 27 de septiembre. Hasta que da una parte del Zócalo, que día del 27 de octubre del año, 27 de octubre dice aquí, del año de 1821, no sé si esté equivocada, o un mes después se solemnizó la independencia en este muy bonito kiosco que se colocó al frente muy probablemente sí, al frente de la catedral, y más bien al frente del Palacio y de la catedral misma. Y este edificio que vemos aquí, pues recuerden que era el Parián, que ocupaba una buena parte del Zócalo, de la Plaza Mayor. Aquí ya viene la coronación de Iturbide. Esta es ridícula, bueno, es una pieza de arte, pero aquí con todos los símbolos mitológicos, tanto europeos como mexicanos, ciñéndole a Iturbide la corona de emperador. Y ya pues terminamos con esta imagen de Agustín I, emperador de México, y con la Orden Imperial de Guadalupe al pecho, que fue una orden que él crea, que implanta, y con lo cual pues quiso reconocer los méritos de muchas de las personas que lo habían acompañado. Pero aquí ya vestido con esta capa, tiene la corona al frente, ya se le había olvidado esa supuesta humildad con la que entró a la Ciudad de México. Con esta imagen de Iturbide coronado como emperador, o bueno, ya revestido como emperador, damos por concluida nuestra sesión de hoy y los espero la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado.